Muchas gracias por el pase. Bueno, amigos, buenas noches, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Para mí es un placer compartir con ustedes estas ideas. En realidad es un tema bastante novedoso, es verdad. El asunto de la IA es un tema novedoso, es un tema que digamos, está de moda, llamémosles así, pero más que eso yo diría que es una condición, ya hay más de condición, es un requisito. Entonces, el sector logístico, los operadores logísticos no pueden estar al margen de todo esto. En realidad, quien no está alineado en los temas tecnológicos el día de hoy, porque sencillamente la IA simplifica mucho el tema mecánico y vamos a ir hablando de la importancia que tiene este tema en flotas y en logística, es que vamos a enfocar sobre todo en una parte práctica, metodológica, por qué debemos nosotros no darle la espalda al tema tecnológico, porque valgan verdades, y en toda Latinoamérica tenemos el mismo enfoque, ¿no? O sea, la operación y el día a día nos consume, día a día las operaciones son absorbentes, nos limitan muchas veces en tiempo para poder, digamos, mirar un poco más el horizonte. Hay empresas que están muy bien estructuradas y que, digamos, están viendo en todo momento cualquier oportunidad tecnológica para aprovecharla y que genere, sobre todo, productividad en las empresas. Recuerden que el sector logístico es un sector más, digamos, exigente, es el sector, es el sector, ese sector de por sí bastante, digamos, bastante atractivo para este tipo de herramientas porque son bastante intensas las operaciones, son bastante demandantes y son sobre todo exigentes en un término del costo y de la productividad que eso conlleva. Es un sector altamente productivo. Y es así como vamos a enfocar la charla de hoy día. Y yo quisiera al final de la conferencia poder concluir igual que ustedes, concluir lo mismo, que digamos en estos 2 últimos años ya implementando algunas herramientas de este tipo, nos van a llevar a una conclusión simple, ¿no? Si no lo haces, sales del mercado. Así de sencillo. Bien. Bueno, los saluda nuevamente Alberto Rodríguez. Es un gusto para mí compartir con ustedes, quienes habla con más o menos más de 25 años de experiencia en el tema del sector logístico, en todo lo que es operadores logísticos, desde la parte, digamos, de distribución local, física, nacional, transporte peligroso, transporte sobredimensionado, manejo de almacenes y toda la parte logística en la parte de la distribución, en la parte logística en sí. Para mí es un gusto compartir con ustedes digamos, novedoso tema, que no es ni tanto, ¿no? Porque ya es una condición y es un requisito. Bien, voy a empezar esta conferencia y las gracias de todos, sobre todo a Cefortrans, permitirme compartir con ustedes esta información. El día de hoy vamos a hablar sobre esto, ¿no? Vamos a hablar sobre la introducción y el contexto latinoamericano y por qué, digamos, la logística y las empresas de transporte y operadores logísticos deben estar enfocados en temas no novedosos, sino temas exigentes de información y de datos. Vamos a hablar sobre este contexto latinoamericano, vamos a hablar que cómo la inteligencia artificial la aplicamos al transporte. Vamos a entender claramente cuáles son, digamos, las principales herramientas que tiene la inteligencia artificial. Vamos a hablar de las herramientas en general en macro, porque vamos a hablar de las herramientas en específico, vamos a hablar de OpenAI, vamos a hablar de, digamos, de algunas herramientas como Google y otros que tienen aplicativos específicos, el N8N, ya son herramientas específicas de aplicación puntual a lo que querramos hacer. La inteligencia artificial ha llegado como herramientas y como, digamos, marcas que ya están desarrollando aplicativos. Hay muchísimas, yo estoy nombrando algunas, pero básicamente lo que yo quiero es que se lleven el concepto y la importancia de cada una de ellas. Y ahí en eso está enfocado, primero, entender qué cosa es la IA y cómo se está aplicando a los operadores logísticos. Vamos a hablar de los casos de algunos casos de, de uso de la inteligencia artificial en las flotas. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de las tecnologías disponibles hoy. Hay tecnología específicamente aplicada para el transporte,
Pero podemos saber que, y les daré algunas nociones y algunas ideas como, digamos, la inteligencia artificial actualmente con lo que hay, ¿no? Si hablamos del ChatGPT, puede ayudarme a hacer algo, digamos, para la administración que estoy de mi flota. Claro que sí. Hay una serie, digamos, de herramientas que son de uso de pago y libres que se utilizan muchísimo y que pueden ser anidadas a través de herramientas y desarrollos para que te puedan ayudar en la gestión diaria de tu flota. Vamos a hablar de algunos ejemplos reales de los KPIs logrados y sobre todo por qué pongo esto, porque si no sabemos cuál es el impacto en nuestra operación de lo que puede hacer la inteligencia artificial medido en números, no lo veo muy atractivo, ¿no? Recuerden siempre que por más moda que tenga este tema, y este es un tema global, no es un tema solamente continental de aquí de Latinoamérica, sino es un tema global, y digamos que nos lleva mucha delantera algunos países y algunas regiones del mundo, sobre todo en el tema del desarrollo de aplicativos para la inteligencia artificial y aplicados a la logística. Nunca decimos que es tarde, no sé, simplemente ya hablamos de que son prerequisitos y ya son condiciones y son estándares del mercado ya nacional, latinoamericano y global. Después, ¿cómo iniciar un proyecto? Les voy a dar una idea, ya con la experiencia que digamos de estar implementando estas herramientas, de más o menos en cuánto tiempo nosotros podemos ya empezar a encontrar resultados efectivos en nuestra gestión, ¿no? Apoyados por esto y sobre todo, ¿dónde se basa? ¿Cuál es la mística de toda esta metodología? Bien, al final concluiremos y les cederemos a ustedes un espacio de tiempo para que puedan preguntar. Bien. Primero en el contexto latinoamericano, amigos. Mira, en toda Latinoamérica, por ejemplo, el tema del transporte carretero, el transporte en camión, tanto el transporte regional como el transporte última milla, generalmente todo se desarrolla entre un 60 y 90%, está concentrado en el transporte camionero. Quiere decir que movemos mucho nuestra logística por camiones, sí, a diferencia de otros países, ¿no? Como Europa, América del Norte y mismo Brasil, ¿no? Que utilizan mucho en su distribución, tanto de larga distancia, como poco en corta distancia en realidad, pero sí más en larga distancia, en otros medios, ¿no? Ya bimodales o multimodales, podemos hablar de ferrocarriles y otro tipo de transporte, quizás aéreo, quizás cabotajes. Pero lo que pasa que Latinoamérica tiene la principal característica de no utilizar mucho el camión y es básicamente eso, 60-90% la logística que hablamos desde el centro de distribución hacia el punto final de venta por cualquier canal en el que se esté distribuyendo, se hace generalmente a través de camiones. Vean ustedes, ¿no? Es el asunto muy importante, es una actividad estratégica de la logística y es una actividad altamente concentrada y muy diseminada en todos los países. Los costos ocultos y la variabilidad operativa son altísimos y sobre todo los ocultos, y aquí yo les voy a dar un enfoque a través de una estructura general de costos y donde generalmente no enfocamos y no vemos dónde se está generando la merma de nuestras utilidades, dónde estamos perdiendo dinero. Y generalmente están en estos ocultos, ¿no? Y la IA justamente nos ayuda a eso, a relevar estos aspectos ocultos, evidenciarlos y gestionarlos. Por ejemplo, el hecho de tener productividad solamente en esta variable del combustible que en Latinoamérica puede ser entre 20 y 55% del costo operativo, dependiendo en qué operación estés, te pongo esta banda porque puede estar en ese rango, entre 20 y 55% como costo, como porcentaje del costo total de una operación de logística, dependiendo, ¿no? Las empresas que tienen mucha distancia, digamos, de recorrido diario, son las que más consumen el combustible. Y dependiendo también de qué matriz energética estás. Sabiendo también que la matriz energética hoy en día está mutándose, se está cambiando, tenemos promisorias y muchísimas promesas futuras de combustibles y patrones, sobre todo de combustible. Pero actualmente es básicamente el diésel el que está gobernando todo este tema. Entonces, estos porcentajes obedecen a este patrón de consumo. ¿De acuerdo? Los neumáticos entre 5 y 12% también dependiendo de qué tipo de operación estás y el mantenimiento, que puede ser puedes corregirlo y puedes mejorarlo hasta un 40% del total del costo de mantenimiento. Pero también entender que el mantenimiento no es un número importante en una estructura de costos, no puede estar entre 5 y 8% máximo.
Pero la importancia de todo esto es que de estos números deben conservarse y son presupuestos que debemos estar en todo momento monitoreándolos. Y la inteligencia artificial te ayuda para esto, justamente eso, ¿no? Y sobre todo, lo más común que ocurre, ¿no? Robos, mermas, pérdidas, accidentes, retrasos, subutilizaciones y una serie de aspectos que hacen que, digamos, los propósitos fundamentales de un operador logístico se desvíen, ¿no? ¿Y cuáles son básicamente? ¿No? La promesa de entrega. Promesa de entrega es lo principal que tiene como parámetro, y ahí tenemos un importantísimo KPI. Los que conocen la logística saben perfectamente que el OTIF es un importantísimo indicador para que nos puedan medir en todo momento cuál es el nivel de servicio que le damos a nuestro cliente. Por otro lado, podemos subsistir en un sector tan vertiginoso como es el transporte y la logística solamente con costos adecuados. Entonces, la productividad es lo que tenemos que estar apuntando. Entonces, cero mermas, promesa de entrega y costos adecuados son los pilares fundamentales en los cuales puede tener éxito un operador logístico de transporte. Y en eso, justamente la inteligencia artificial ayuda mucho, ¿no? Porque te ayuda a tener datos y te ayuda a tener control y te ayuda a tener información y tendencias. Ahora, la inteligencia artificial nunca va a reemplazar al conductor, pues no, más bien multiplica su capacidad de gestión. A pesar de que tengas una operación totalmente autónoma que existen, no vas a prescindir en el corto plazo del conductor, ¿no? Y siempre el valor está de la decisión más rápida y precisa es la predicción. La inteligencia artificial justamente digamos, ha madurado este concepto, esta idea y se ha vuelto todo un boom en los últimos meses y en los últimos años, es que justamente aparecen estas herramientas porque ya la humanidad en conjunto ha captado información de todas las operaciones, desde que empezó la Internet y la conectividad y se democratizó el uso de las computadoras y se conectó a todas las computadoras en el mundo y fue evolucionando y fueron saliendo una serie de variantes de captura de información, la inteligencia, la Internet para las cosas, ya el tema de la telemetría, el tema del canvas de los camiones, el tema de levantar la información y tener parámetros o sensores que controlen en tiempo real online la información hacia la nube y tener la perfecta conectividad online nos permiten tener toda esta información ya en un universo de datos tan grande, que ya un cerebro electrónico que simula el comportamiento humano es el que va, digamos, a predecir el comportamiento y te va a advertir sobre algunos aspectos operativos que pueden ocurrir o que, digamos, te están mermando tus objetivos. Así eso está orientado a la inteligencia artificial y obviamente se basa todo esto en, en el cúmulo de información que ya absorbió la humanidad y que lo ha registrado. Porque recuerden que hay dos días que no existen, amigos. El ayer y el mañana no existen, solo existe el hoy. Y hoy día se está generando data. Importante, en la medida que tú tengas el registro, el Big Data, la información completa de tus operaciones dentro de un cerebro electrónico, es, digamos, un algoritmo que lo hace un cerebro artificial que va a simular el comportamiento humano, el que va a predecir el comportamiento futuro y te va a advertir a través de indicadores todas las pautas y las correcciones que tú debas hacer para tener éxitos en tus operaciones. En eso consiste la inteligencia artificial. Aquí yo les estoy poniendo un cuadro resumen de una estructura general de costos de una operación real basada en costos fijos y variables, que son todos los principales, digamos, cuentas de costos que puede tener un operador logístico dedicado al transporte. Los que están en puntito negro, las que están pintaditas, son las que tienen en Pareto de costos la mayor importancia. Y aquí está el combustible. En esta operación peculiar, 20% en esta. En otras puede ser hasta 35%, puede ser quizás más, dependiendo cómo estés usando el camión. Pero aquí tenemos 20%, sigue el conductor, sigue la unidad de transporte y nos va dando, digamos, algunas señales aquí del valor que significa cada uno de estos ingredientes de costo dentro de una estructura, porque aquí del 100% que yo gasto para brindar un servicio, se comporta y se distribuye de esta forma. ¿Y dónde viene la utilidad? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo básico y simple. Costo fijo de esta operación tiene $1,758 por viaje, un variable de 1,532, un costo total de $3,291 por viaje, que tiene un margen sobre la venta del 15% y nos hace un costo de venta, un precio de venta del servicio a 3,872. Este servicio en forma general.
¿Para qué me sirve esta información? Yo tengo aquí costos fijos, costos variables, ya los tengo ponderados, los tengo también aquí identificados claramente cuál es mi margen de utilidad por viaje y cuál sería mi lucro cesante si yo dejo de percibir esa utilidad. Porque generalmente, donde ayuda muchísimo la IA a identificarte aquellos costos ocultos en los cuales tienes que poner, obviamente, el cierre y la tapa para que no salgan, digamos, y se drenen las utilidades y que esto no te des cuenta o que no lo puedas corregir en el momento en que se produjo o que no lo puedas corregir oportunamente para que no desvíen tus resultados integrales. Miren aquí, si mejoramos la disponibilidad solamente del 10%, solo la disponibilidad del 10%, quiere decir disponibilidad es el propósito fundamental de cualquier operador logístico, quiere decir que tu camión debe estar listo para que opere, no para en un taller, no sin conductor. ¿Y por qué puede ocurrir esa cosa? Porque tu conductor puede quedarse sin licencia, tu conductor puede estar sin seguro, tu conductor puede tener algún permiso, alguna licencia vencida, tu camión puede estar rezagado en mantenimiento, sufrir un siniestro, etcétera. Tantas cosas que pueden ocurrir con los camiones que evitan que estén operativos y que estén parados y que tú estés pagando costo fijo. Mira, solamente el hecho del 10% te va a generar 175,89 dólares mes solamente mejorando la disponibilidad del 10% de tu camión. Si tú mejoras el 20% del combustible, vas a generar una mejora en tus resultados de 526,62 dólares por camión, en este ejemplo, por unidad de transporte. Entonces, estos ya nos dan señales y números de qué tan fuerte puede ser la productividad cuando nosotros estamos enfocados en tener información y datos. Bien, ¿por qué? Regresando nuevamente al tema latinoamericano y continental. Miren ustedes aquí. Por ejemplo, aquí está la fuente de información de donde se ha tomado esto y digamos, ¿cuál es la importancia del transporte en nuestros países de la región? Miren, en Perú mayor que el 85%, en Chile entre 80 y 85%, es el porcentaje de la logística que se mueve en camiones. Colombia 70-75%, y estas son las justificaciones y los comentarios clave. En México es más del 80%, en Brasil del 60 al 65%, en Argentina el 90%, en Ecuador el 80%, Bolivia 80-85%, Paraguay entre el 70 y 75%, Uruguay más del 85%, Costa Rica más del 85%, Panamá entre 70 y 75%, Guatemala 85%, mayor que eso, República Dominicana entre 80 y 85% y Honduras y El Salvador entre 80, mayor del 80%. Dependencia por carretera, falta de modelo ferroviario, sostiene la logística interna, casi 100% por carretera, todo básicamente centrado en la misma idiosincrasia y en el mismo estilo de realizar la logística en toda la región. Bien, aquí centramos ya de por sí, digamos, ya nos dimos cuenta la importancia del camión en la logística y la importancia de sacar el máximo provecho y sentar sobre todo todas nuestras políticas y nuestros esfuerzos en generar productividad. Básicamente para eso está centrado y para eso está concebida el uso de la inteligencia artificial. Primero, que la inteligencia artificial usa muchos algoritmos, ¿no? Primero, ¿a qué aplicaciones al transporte tenemos? Por ejemplo, el Machine Learning, ¿no? Que es justamente cómo asociamos toda la información a través de las máquinas y los datos que podemos sistematizar. La inteligencia artificial basada en datos para aprender patrones, predicción de fallas y consumos, algunos subtipos, ¿no? Aprendizaje y supervisado y predicción del consumo de fallas, no supervisado detección de anomalías, por esfuerzo, optimización de rutas, aplicaciones, mantenimiento predictivo, modelos de riesgo de conductores y detección de fraude en combustible, entre algunas ideas y que realmente hoy en día la inteligencia artificial sí ya está dando resultados y que ya se está utilizando. Por ejemplo, que la inteligencia artificial aplicada a la gestión de las flotas de camiones. El Deep Learning y el ML más avanzados con redes neuronales y profundas, que es el Machine Learning, en realidad, el Deep Learning es un Machine Learning avanzado, pero ya digamos, aplicado a lo que hace un momento les comenté, sobre el tema, ya digamos, de la predicción sobre la información pasada y sobre los hábitos y modelos que vas captando a través de la información, los datos y las tendencias. Entonces, ¿dónde aplicas eso? La visión computarizada y externa, detección de microsueños, por ejemplo, cuando hablas de seguridad. Este tema de seguridad lo vamos a ver más adelante, es un tema muy importante. El tema de seguridad es un negocio redondo.
Y la inteligencia artificial hoy en día te está dando muchísimas herramientas para que tengas en control esto que hace 10 años atrás no podíamos tenerlo ni en el sueño más remoto. Bien, reconocimiento de señales de tránsito, clasificación automática y eventos frenados bruscos, giros bruscos, todos orientados a la seguridad vial. ¿Por qué la inteligencia artificial se aplica a la gestión de flota? Por ejemplo, el ADAS, que es un sistema asistido de seguridad vial para conductores en rutas, se basa en periféricos como cámaras, análisis automáticos, etcétera, flujos de comunicación de conductores, optimización inteligente, ruteo, lo que es el tracking, o gemelos digitales de la operación quiere decir que tienes un conductor a un costado virtual, que en todo momento está mirando y está alertando y te está asistiendo al conductor. Entonces, todas estas cosas, le digamos, van a llevar, van a llevar primero al resguardo de la vida en sí, del conductor, del patrimonio del medio ambiente, de los procesos y del patrimonio del empresario. A eso se lleva todo esto y sobre todo el cuidado y el resguardo de la seguridad vial y la protección a la colectividad. Ese es el tema que siempre la seguridad y que muchas veces no le ponemos el énfasis del caso porque no hemos identificado claramente cuál es el impacto y cuál es el golpe que puede dar nuestras operaciones cuando tenemos desvíos por siniestros. Pero ya digamos, uno de los impactos más importantes que tiene la inteligencia artificial dentro de toda la gestión de flota es este tema de la seguridad vial, de la asistencia que le das al conductor y sobre todo el control que tú tienes 24/7 mientras tengas operaciones y tengas operaciones descentralizadas y remotas, porque la característica de un operador logístico es eso, el camión sale de la cochera y tú tienes al conductor que es el gerente general, es el administrador, es el gerente de operaciones, es el conductor y es el responsable integral de la empresa mientras esté en sus manos el conductor, la conducción del camión. Además que es el capital que tienes invertido en el camión, más la carga que te encarga y te fía tu cliente y que tiene la confianza en que tú se la vas a trasladar de un punto a otro. Si tú acumulas todo esa cantidad de dinero sobre las manos de un conductor y sobre las 22 ruedas que tiene el apoyo un camión de 3 ejes, en tracto y 3 ejes en semirremolque, o una carga promedio de 32 a 30 toneladas de carga útil, eso es lo que está llevando. Y esa es la responsabilidad que tienes. Y la responsabilidad de los siniestros y la responsabilidad de las vidas de toda la colectividad. Entonces, el tema de la seguridad es un aspecto importante. Y el HADAS, en todas sus, digamos, presentaciones y en todos sus proveedores, nos dan básicamente lo mismo, ¿no? Que te dan la asistencia para evitar colisiones frontales, cambios de carriles, te dan el comportamiento y sobre todo la situación y la condición en la que se encuentra un conductor. Y además que te da también, a través de sus elementos periféricos, cuál es la situación real del activo del camión para que pueda continuar la ruta. Entonces, eso es en realidad lo que se aplica a través de la inteligencia artificial. Ahora, siempre hay un tema de lenguajes, hay un tema de procesamientos y de protocolos, ¿no? Y siempre la ventaja de la inteligencia artificial es que, digamos, a diferencia, digamos, de los diferentes etapas que tuvo la evolución de la informática en la humanidad, es que aquí ya no dependes como sí hubo, ¿no? Desde que apareció el ordenador, la computadora, y que eran pantallas negras, los que alguna vez tuvieron la oportunidad de empezar su conexión con las computadoras, fue así. Luego la democratización de las computadoras a través del ambiente Microsoft y digamos, la programación orientada a los objetos, todo lo que ya hizo que cualquier persona pudiese manejar un ordenador, y hasta el día de hoy lo hacemos. Tenemos empresas muy importantes que, digamos, actualmente manejan todo este tipo de plataformas. Pero digamos que la inteligencia artificial ahora lo que permite es que ya ni te des la molestia de estar aplicando o estés desarrollando, porque automáticamente un cerebro artificial te va a hacer la actividad mecánica repetitiva. Te va a captar la información, la va a procesar la información y te va a dar los resultados. Siempre aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, algunas aplicaciones como el copiloto, la inteligencia artificial para gestiones de flota, yo que ya hablé, el chatbot para conductores, órdenes, instrucciones y reportes, y análisis automáticos de incidentes narrados.
Ellos tienen el control exacto de la flota. Recuerda que te pongo un ejemplo nada más para que veas lo importante que tiene este concepto. El hecho, por ejemplo, de todas las operaciones que existen regionalmente, ya han ido incrementándose los temas y en rigor los temas, digamos, los temas de permisos, permisología, acreditaciones, etcétera. Y ya tenemos hasta áreas dentro de nuestra propia compañía, dependiendo del tamaño que tenemos, la empresa, tenemos áreas que se dedican a la revisión de los permisos y licencias. Eso es bastante voluminoso. Mira, la inteligencia artificial y en algunos aplicativos que ya hemos desarrollado, incluso te mandan mensajes a través simplemente de la captura de la imagen de los documentos y de la información que tú presentas y de, digamos, de los exámenes físicos y demás licencias que solicitas a tus clientes y al gobierno para que puedas trabajar con tu flota ya te puede captar toda esa información e incluso maneja la información en forma sola, anida todas las especialidades de inteligencia artificial que existen y te emiten incluso alertas y te emiten, digamos, seguimientos a través de aplicación mobile, te pueden enviar a tu correo electrónico, te hacen llamadas, etcétera. Robotizan todo el proceso con la finalidad de no caer en default cuando tú tienes un camión que no opera por falta de permisos. Camión, recuerda camión con operador, ¿no? Entonces, ese es el binomio que se cuida en todo momento. Te pongo un ejemplo. Eso sí lo hace. Y ya es más. Muchísimas empresas ya lo aplican. Entonces, siempre la inteligencia artificial y la optimización, ¿no? Con, digamos, las operaciones y todo lo que pueda planificar y la inteligencia artificial, ¿no? Motores matemáticos combinados con el aprendizaje. Ese es el hecho, ¿no? Rutas óptimas, asignaciones automáticas de unidades, secuencias de entregas, minimización de costos operativos. Ese es el enfoque que tiene la inteligencia artificial. Ahora, siempre sistemas expertos, ¿no? Programas con reglas definidas para expertos, aplicaciones, control de mantenimiento, cumplimiento normativo, evaluación documentaria, lo que acabo de decirles. Y siempre el tema de la robótica y la autonomía, ¿no? Recuerden que ya estamos en la época de la logística 4.0, ya pasamos, ya estamos incluso en la logística 6.0, ya que es una logística mucho más evolucionada, que ya vino después de la transformación digital, empresas que no son nativas digitales tienen que estar ya con el tema de la base de datos, el tema de todos sus procesos automatizados y sobre todo interfazados con los de su cliente. Entonces, sobre eso se basa este tema de la robótica, la inteligencia artificial autónoma, y combina básicamente toda la información a través de los sensores, a través de todo lo que es bases de datos y todo lo que es el control. ¿Dónde lo aplicas? Miren, en el Perú hay aplicaciones de, digamos, industriales y mineras que son totalmente autónomas, pero estas están en recintos cerrados, donde no hay, digamos, transitabilidad de terceros. Pero en este campo de vehículos automatizados completamente autónomos, no existe pues ningún camión ni la presencia del ser humano. Y son modelos cerrados totalmente eficientes y óptimos y con unos altos estándares de seguridad, ¿no? Robo para la inspección de los neumáticos, automatización en patios logísticos. Recuerden que la inspección de los neumáticos básicamente es profundidad de cocada, presiones y temperaturas y estado del neumático e inventario del mismo. Eso lo puedes hacer a través de la señal RFID, puedes hacerlo a través de portales y robotizar todo el proceso y leer a través de infrarrojos y robot o drones, porque también ya lo hemos hecho con drones, revisar la profundidad y el estado de los camiones y neumáticos. Entonces, todos esos son procesos robotizados. Este es un diagrama general de lo que puede hacer la inteligencia artificial, los datos, ¿no? Levanta los datos a través de la inteligencia para las cosas, ¿no? El GPS es el principal elemento, digamos, que tiene todo flotillero. Así tengas un camión, ojo. Y ahora, por norma, todos los camiones de la región deben tener un GPS instalado. Y ahí no se cayó abajo, acá abajo de esta mesita. Eh, ¿Ah? eh, Deben tener dentro de sus operaciones, deben tener un GPS y el GPS justamente es la herramienta fundamental el que te está dando las coordenadas en tiempo y en lugar, en ubicación donde se encuentra tu camión 24% y segundo a segundo. Y esa información lo levantan a la nube y esa información tú la tienes en tiempo online. Con esa información hay muchísimos operadores y aplicativos que ya hemos hecho
donde damos incluso algunos indicadores, utilización del camión, geocercas, tiempos muertos, hablamos de los tiempos estáticos y dinámicos de un ciclo de carga, cuánto tiempo estuvo el camión parado en los puertos o estuvo parado en los almacenes, cuánto tiempo estuvo parado en punto de descarga, cuánto tiempo fue la travesía, dónde fue el punto donde se quedó y donde el conductor, digamos, no cumplió los parámetros de control, etcétera. Todo eso tú lo hace el GPS. Y esa información la tienes, y la tienes hace años, y no la utilizas ni la explotas mucho. Y ahora sí, la IA te lo hace automáticamente porque son pues nubes inmensas de datos. Y te saca sobre todo el tema de tendencia, y cuando estás hablando ya de, digamos, de reparto, o estás hablando de rutas óptimas, cuando sí se requiere, generalmente solo aplicas en la última milla, ya pues utilizas las tendencias y utilizas qué hizo ayer, qué hizo mañana, qué hizo ayer, qué hizo antes de ayer y qué va a hacer mañana el camión. Luego los TMS, los sensores, todos los camiones desde el año 2021 hacia adelante ya tienen muchísima telemetría y muchísima información que está anidada y está directamente a plataformas y protocolos de toma de información. Los TMS, que son los Transport Management System, que son los sistemas de control y manejo y gestión de flotas, que puedes tener a través de un RP de cualquier aplicativo, también ya están, digamos, estrechamente vinculados y conectados a este tema de inteligencia artificial. El combustible, los conductores, las rutas, el HADAS y el clima, todos son datos que tú tienes ya como concentración de información dentro de la IA. Ahora, la inteligencia artificial, el Machine Learning o el Deep Learning, detecta las anomalías y hace modelos predictivos, como les dije, ¿no? ¿Y qué te va a generar? Alertas, predicciones y optimizaciones, ¿no? Fatigas, eventos, riesgos, consumo futuro, fallas probables, tiempos estimados en las predicciones y optimiza tu ruta, asignación de recursos y reduce los costos. Eso lo hace, totalmente lo hace. Casos de uso para la inteligencia artificial, tenemos reducción del consumo de combustible, predicción de consumo por ruta, carga, conducta, clima, predice consumos futuros de la unidad, en ruta, en conductores, tipo de camión, carga, 85, estilos, conductores, 57, velocidad 93, promedio, 91. clima, historial, ejemplo. Por ejemplo, un camión que consume 8% más esta mañana porque la temperatura subía el conductor y que tiene la tendencia de sobrecarga o pendientes. Eso es un ejemplo, ¿no? Te puede predecir cuál es tu desvío. Para flotas, por ejemplo, detecta anomalías en tiempo real, ¿no? Identifica patrones normales como pérdida de combustible, inyectores sucios, presiones incorrectas, relante excesivo, todo lo que puede perturbar y puede complicar el desempeño de tu camión. Eh, y, por ejemplo, un vehículo consumió el 12% más de su parámetro habitual, entonces ya tú puedes tomar medidas correctivas a tiempo. Y eso es justamente cuando hablo de los vicios ocultos, ¿no? Esos son los costos ocultos cuando tú a tiempo no te das cuenta, los desvíos operativos que tiene tu camión. Y eso te ayuda a la inteligencia artificial. Semente clasifica estilos de conductores, ¿no? El Machine Learning identifica patrones de alto consumo, aceleraciones bruscas, frenados tardíos, velocidades ineficientes, conducción de marchas incorrectas, operaciones en zonas no óptimas de torque y permite al coche especializado a que corrija la conducción del conductor. Optimiza las rutas según el consumo, dependiendo de los mapas. Se recuerda que capta toda la información en todo momento. Recuerda las rutas, evita rutas y ajusta la velocidad en todo momento, ¿no? Puedes tú reducir por usar solo rutas alternas, en caso de última milla, por ejemplo, reducción de costos, de ese por ciento, por ejemplo, ¿no? Él identifica vehículos de alto consumo y tú tienes que identificar cuando vas a hacer la evaluación de marcas, vas a hacer la evaluación de, digamos, de algún conductor o estado de vehículos en función de antigüedad o digamos cuál es el quiebre en la renovación de activos. Ahí es donde te va a ser muy útil toda esta información, te va a identificar cuáles son los sistemas que están anómalos y qué es lo que se requiere cambiar. Siempre un impacto típico del machine learning, ¿no? El combustible, por ejemplo, en Latinoamérica, ¿no? Detección de anomalías de 3 a 10% generalmente, optimización de conducción entre 5 y 12%, lo que te genera rutas optimizadas entre 2 y 5% y mantenimiento basado en datos entre 2 y 4%. Si ustedes ven este impacto de esto, más adelante les pongo un ejemplo, es importante. Por ejemplo, aquí, cuando el camión opera de 78 a 82 kilómetros digamos, y el consumo mejora al 9%, el 95%, el 95 por ciento de este tiempo este conductor consume, maneja por encima de esta zona económica, ojo.
¿Cuál es el resultado, ¿no? Del coach? De 6 a 10% del ahorro inmediato, ¿no? Y sigue aprendiendo y ajustando los modelos el Machine Learning, por si acaso. Entonces, esto la inteligencia artificial te ayuda a primero a obtener el dato, después a generar la productividad y después consistenciarla y mejorarla en el tiempo. Aquí tienes un ejemplo numérico, lo que se hablaba, en el caso de los siniestros. Este caso de los siniestros es muy importante que ustedes lo vean. Muchas veces cuando hablamos de un siniestro, que es lo importante, lo más relevante que tiene la IA, por ejemplo, con el HADAS y todo lo que es la asistencia virtual de la seguridad en vía, en la ruta. Mira, por ejemplo, aquí tenemos una operación que tiene $3.500 de costo mensual por camión, de costo fijo, variables por el viaje que realiza 2.800, hace 4 viajes al mes a esta ruta específica y tiene una tarifa pactada con su cliente de $4.100 por viaje. Las ventas pueden ser 16.400, esa es la multiplicación de esto, y los costos son 14.700. La utilidad es 1.700, lo que te hace un margen de 10.37% sobre la venta de esto. ¿Qué ocurre si tienes un siniestro con un activo que vale $168.000, pagas un seguro anual de $2.520 de seguro vehicular y tienes un deducible del 15% por siniestros? ¿Qué es lo que ocurre? Mira, si tú tienes un siniestro total de este camión, que puede ocurrir, ¿ah? Y es más, hay una estadística, ¿no? Por 200 camiones cada cierto tiempo, la probabilidad de tener un siniestro total es alta, ¿no? Tú puedes tener hasta uno o dos siniestros anuales, dependiendo de cómo manejas y administras esa gestión de datos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Con esa información, si yo tuviese que reponer ese camión, porque muchos dicen, no, pues mi camión está asegurado, bueno, sí, pues perderé el deducible, pero esa es quizás la óptica más de corto plazo y más visible que tengo de mi operación. Pero no es tan cierto, amigos, porque miren, esto de acá es una secuencia, digamos, de reposición del activo hasta que desde que tú declaras que el camión se siniestró hasta que te autorizan comprarte un camión y te van a descontar el 15%. Y ojo, van a pasar 165 días o 5.5 meses hasta que tengas tu camión nuevo. Ese es el principal vicio oculto, ¿ah? Porque el deducible es el 15% del valor del camión, $25.200. Pero en costo fijo, esos 5.5 meses te han generado $19.250 de pérdida. ¿Por qué? Porque el camión opere o no opere, vas a tener ese camión diario, ese va a ser ese costo diario de costo fijo. Y el lucro cesante, lo que tú pensabas tener de rentabilidad, es 9.350. En total, no es los 25.000 de deducible, sino si son $53.800, que es casi el doble de lo que, digamos, cuesta el deducible, el costo real de la parada de tu camión por siniestro. Si tú mides este impacto, que es el 32% del costo de tu camión, ojo, que lo que estás perdiendo, ahí sí ya pones las barras en remojo y dices la importancia que tiene el tema de la inteligencia artificial, sobre todo con la asistencia de HADAS y la seguridad vial, en 24/7 para que me asiste y yo tenga que desterrar esa variable de siniestralidad de mi operación. Aquí tenemos otros ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos Machine Learning que analiza y encuentra y encuentra que cuando el camión opera, lo que vimos hace un momento, entre 78 y 82 kilómetros por hora y maneja fuera de rango económico y se mejora a través de una enseñanza, aprendizaje, un coach al conductor, el Machine Learning te ayuda a corregir tus resultados y aquí te pongo un ejemplo, ¿no? Solamente que mejores de 8.5 kilómetros por galón a 9.35 kilómetros por galón en la operación que está en ejemplo aquí, podemos tener $475 mensuales y $5.700 al año de ahorro en combustible a través de estas herramientas, por camión, ¿ah? Por camión. En mantenimiento preventivo, ya hablamos también del mismo impacto, ¿no? ¿Qué pasa si tengo el 20-40% de paradas no programadas y 10-25% en costos de mantenimiento sobre lo que es estimado y sobre lo que es presupuestado? Yo puedo mejorar eso, mejorar mi disponibilidad solamente del 85 a un 95%, que es lo que se espera en cualquier operador logístico. Este es un estándar mundial, de clase mundial. Y miren lo que yo puedo tener, ¿no? Puedo tener un total de $650 mensuales solamente enfocándome en aspectos de mantenimiento. En reducción de accidentes, ya lo vimos el impacto que hemos visualizado en el siniestro, ¿no? $326 el día se come mi siniestro, ojo, se come mi siniestro, y eso tienes que evaluarlo. O sea, el hecho que tú esperes que el camión se te reponga a través de tu justo derecho de un siniestro total
y porque por buena política y práctica aseguraste correctamente tu camión, pero eso no te anula completamente el riesgo ni tu pérdida. La inteligencia artificial está orientada justamente a esto, a que estos números que te están dando medida del potencial que tiene cuando tú destierras ese tema de los siniestros. Optimización y ruta de las capacidades, ¿no? Aquí tú tienes un tema que la inteligencia artificial sí puede a través de de estas herramientas que ya estamos desde el TUT, MATLAB y el RUTIPIC, te pueden ayudar a mejorar el desempeño de tu camión sin que tengas que ir, digamos, con menos carga, consolides correctamente la carga y vayas por la ruta correcta, sobre todo cuando estás en distribución urbana, ¿no? Y eso te va a ahorrar 10 a 20% del costo logístico. Y dime una cosa, esto te ahorra 10 a 20%, y si tú no lo haces, tu competencia lo va a hacer, ¿ah? Y si tu competencia lo hace, ojo, ya te está sacando el mercado. Mira, mira lo potente que es, ¿no? 10-20% menos del costo. Y aquí tienes, pues, ¿no? La OR Tools, que son a través de aplicativos. Chicos, o sea, estos son aplicativos gratuitos, ¿no? Lo tiene Google y que, digamos, te permite el ruteo del vehículo, te programa las estrategias de entregas de ventanas, asigna la flota, optimiza el transporte y hace todo una distribución correcta. Un camión ligero, con costo por unidad entregada, entre 4 a 5 dólares por entrega, puede mejorar el costo a tu cliente. Y esto puedes compartirlo con tu cliente, ojo, ¿ah? De ahora por entrega, o sea, si tú tienes programadas 4 o 5 entregas en una operación local, esto es lo que, digamos, esto es lo que se logra conseguir con estas herramientas en un camión simple, chiquito, de 2 toneladas en operaciones locales. Ojo, te pone un ejemplo y la dimensión y el tamaño que puede tener esto. Ahora, el uso de la inteligencia artificial para flotas, ¿no? Gestión del comportamiento del conductor, eso es muy importante. Te mide el tema de los perfiles, te hace una evaluación integral del conductor, porque recuerda que lo está midiendo en todo momento. ¿Qué velocidad va? ¿Cuántas veces frenó? ¿Cuántas frenadas de pánico tuvo? Están identificando su desempeño. Están midiendo en todo momento cómo está comportándose. Además, que en Latinoamérica y sobre todo en Colombia y en Perú tenemos un serio problema. Tenemos un problema del contrabando. Contrabando y transporte de sustancias restringidas. ¿Qué quiere decir? Países afectados por narcotráfico, igual que Bolivia, que los gobiernos han optado por fiscalizar el tema de todo lo que es insumos para las drogas y también para minería informal, caso peruano, y que si, y contrabando. Que contrabando quiere decir, tú puedes estar llevando cigarrillos, que en un país es totalmente normal, pero en otro país están justificados y tienen un sobrecosto por los impuestos a los tabacos o a los alcoholes, etcétera. Y esas cosas, dependiendo del monto en que tú llevas, te pueden, puedes tú tener, obviamente, lo que dice acá, ¿no? O sea, comportamientos sospechosos, paradas no autorizadas o llevar carga no autorizada, ¿no? Entonces, si tú llevas carga no autorizada, estás llevando un contrabando, las autoridades, tanto en Perú como en Colombia, que tienen este lineamiento de extinción de dominio, te van a quitar el camión y lo vas a perder. Y es donde el empresario tiene que utilizar la inteligencia artificial a través de cámaras remotas y candados especiales para cerrar los camiones, bloquearlos y lacrarlos para que no puedas tener la tentación, ¿no? Digamos, de estos delincuentes, de tentar a los conductores y tienes mayor control. Y eso te puede dar la inteligencia artificial también. ¿Qué plataformas utilizamos en Latam? Aquí no les voy a dar lectura a todo esto, pero esto es lo que hay con marcas en Latinoamérica. Se venden, se usan y son muy diseminados. Hay muchos operadores logísticos que hacen su propia aplicación y hacen su propia IA para, digamos, su ruteo digamos, su tracking. O muchas veces el dispatch, si hace una operación digamos, de acarreo. Entonces, digamos, ya son, digamos, algunas, digamos, marcas que existen y que se aplican. Por ejemplo, casos reales y KPIs logrados. En números gruesos, mire aquí, por ejemplo, en el consumo y mantenimiento predictivo, 11% de combustibles, 37% de fallas programadas o 14% de disponibilidad operativa, ¿no? Con números gruesos, en combustible puedes llevarte $495 al mes. En flota, si tienes una flota de 120 camiones, $59,000 mensuales, no es poco el número. En fallas no programadas puedes mejorar todo en 59 dólares por mes por unidad y 6,348 dólares por flota. No son números chicos, y sobre todo esto es importante cuando tienes flota. Recuerda, cuando tienes flota es un poco más difícil el control.
¿no? Flota frigorífica de 60 unidades, por ejemplo. Aquí tenemos algunas mejoras, ¿no? Hay impacto lucro cesante del costo fijo, lucro cesante de utilidad de dejar de percibir, costo fijo no recuperado por costo día involucrado, y el OPTIV, sobre todo, que lo dije hace un momento, ¿no? Que esto sí es intangible, pero te mide el nivel de servicio al cliente, ¿no? Y esto te puede mejorar, mejora sobre todo en este tipo de negocio que es el transporte reefer, ¿no? Ahora, aquí cuando tenemos flota a larga distancia de 200 tractos, ¿no? Reducción del 20% por mal estilo, caída del 40% en siniestros por fatiga, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, cuál es ese impacto, puede llegar a ser $107.600 anuales, solamente por el tema de siniestros, ¿no? Nada más. Ojo, no son números pequeños. ¿Cómo vamos a iniciar un proyecto de transporte? Primero, diagnóstico, madurez, definir los costos prioritarios, integrar las fuentes de datos, modelo piloto de 30 a 60 días, escalamiento en toda la flota y gobernanza de datos. Lo básico, estas son las secuencias que yo sugiero que se deben de hacer y aquí tienes un gran corrido. ¿Dónde podemos tener resultados? Mira, hasta el sexto mes, a partir del tercer mes ya tienes los resultados. A partir del segundo mes y empezando el tercer mes, cuando ya estás diseminando toda la operación, ya digamos el modelo piloto hacia toda tu flota, ya estás teniendo resultados positivos. Te aseguro, resultados positivos. Siempre, ¿cómo debes iniciarlo? Primero, indicadores claves, ¿no? ¿Cuál es el costo operativo? Rendimiento por galón, accidentes por millón, por millón de kilómetros, porcentaje de mantenimiento correctivo Manager. versus preventivo, disponibilidad de flota. Esos son los resultados que tienes que esperar. Bien, ¿qué podemos concluir de todo lo que hemos conversado hasta la fecha, amigos? Primero, ¿no? Que la inteligencia artificial te permite decisiones predictivas en lugar de reactivas. Siempre predictivas, todo lo que es prevención antes de que ocurra el daño, siempre te va a llevar a la vanguardia, te va a llevar un paso adelante, va a evitar la pérdida. La pérdida y siempre la predicción la vas a llevar a través del dato y del control, como lo voy a decir más adelante, ¿no? Tú no puedes gestionar lo que no puedes controlar. El control se basa en la medición y en la información. Y la inteligencia artificial justamente está en eso. Todos los periféricos que puedo tomar información para poder tener el control absoluto de mi operación. El impacto directo sobre los costos, ¿no? Seguridad, eficiencia y competitividad. Seguridad. La seguridad ya se los he mostrado, es un negocio redondo. El hecho no solamente que tú tengas cerrado todos tus riesgos de flota a través de seguros, te van a garantizar el éxito operativo, no, sino la información. Recuerda, ¿no? Si yo prevengo tener cualquier accidente así, tenga todos los niveles más altos y rigurosos de seguridad a través y de traslado de riesgos a través de aseguradoras, no te va a dar la garantía de que no pierdas dinero. Ya lo hemos visto hace un momento. ¿Cuánto es? No es del 35% de tu activo. Entonces, muchas veces con eso puedes perder tu compañía. Entonces, el tema es de costos, seguridad, eficiencia y competitividad es lo que te da el- la inteligencia artificial. Los primeros beneficios van a aparecer a los 60 días, te lo dije, ayer lo he mostrado, ¿no? Si se ejecuta bien el proceso. Y en el futuro, las flotas autónomas parciales, mantenimiento 100% predictivo y asignación inteligente. Recuerda que justamente los activos hoy en día están orientados a eso, a maximizar la disponibilidad operativa del camión, maximizarla y tener, digamos, la mayor cantidad de horas posible del camión en ruta facturando. Ya bien, amigos, yo quiero terminar esta presentación con todo lo que les he dado una pincelada bastante general de la importancia que tiene. Pero yo quisiera cerrar todas las ideas con esto, ¿no? La inteligencia artificial no es el futuro del transporte. La inteligencia artificial es una herramienta que define quién seguirá operando en el futuro en la logística. Bien, amigos, no sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Tenemos algunos minutos para que podamos conversar. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta? Por el chat también pueden hacerlo. Buenas noches. La consulta es sobre los gemelos logísticos. Ujú. ¿Eso nos trae beneficio? ¿Es similar a lo que vamos a hacer con la inteligencia artificial? Me refiero al procedimiento en sí. Claro, cuando hablamos de un gemelo, estamos hablando de que tenemos virtualmente a alguien que está haciendo, digamos, la misma operación y la está simulando y está entregándonos indicadores y resultados de corrección o parámetros de comparación, pero comparativo, pero eso es online. Te lo está dando ahora.
No te lo está dando como un estado de resultados, sino te lo está dando como un KPI. Está midiendo la performance de la variable y el resultado de esa variable en momento real para que puedas mañana corregirlo o que puedas potencializar, digamos, los beneficios de lo que tú estás generando como buena práctica al resto de tu flota. Muchas gracias. Entonces podríamos decir que inicialmente deberíamos empezar con los gemelos para poder tener los indicadores que realmente necesitamos. Sí, eso es lo que pongo justamente ahí, ¿no? Tenemos esta parte del prototipo y luego ya tenemos la diseminación del prototipo en toda la flota. Muchas gracias. ¿Está bien? Alberto, buenas noches para todos. Fernando, buenas noches. Eh, yo quería de pronto que nos ayudaras a revisar cuáles son los retos de la adopción de estas herramientas de inteligencia artificial, los costos que pueden ellas generar también en contraposición a los ahorros que seguramente se tienen con el uso de las mismas y también a esa diversidad que finalmente termina eh, creando todo un eh, ecosistema de herramientas que pueden ser difíciles de administrar para tener control de todos los de todas las variables que son impactadas con estas herramientas. Ok. Muchas gracias, Fernando, por tu pregunta. Mira, justamente la última parte y las últimas láminas de la intervención indican esto, ¿no? Que no es que sea, digamos, va a cambiar el transporte, ¿no? Sino es una herramienta que se convierte ya no tanto en, digamos, en una opción, sino en una condición, en un estándar. Eh, los principales retos que tiene un operador logístico cuando, digamos, enfrenta esta situación, porque esta es una situación de cambio, y estas situaciones, estos, digamos, impulsos y estos estímulos que nos da la situación y el comportamiento, digamos, empresarial mundial, que decantan en esto, en herramientas que nos permiten productividad, se convierten en estándares y vienen los retos desde, digamos, cómo concebimos la empresa. Muchas veces el operador logístico tiene que pasar por una serie de etapas cuando estás en esto. Y ya lo identificamos en la logística 4.0. El tema de que el operador logístico tiene que tener una transformación digital. Cuando tú no eres nativo digital, es el principal reto que tú tienes que superar. Cuando tú ya tienes que, ya digamos, centrarte en el dato, centrarte en la información, en la captura de información, la base de información, el almacenamiento de la información, el manejo de la información y el indicador. Y cómo vas a hacer toda esa estructura y cómo vas a través de tus procesos de, digamos, de la revisión y la mejora y, digamos, el lanzamiento o la reingeniería, si es que nos atrevemos a definirlo así, de cómo vas a redefinir todos tus procesos y tu empresa para enfocarte en todo este reto, porque esto es retador. El asunto es primero que esto no es mágico. La inteligencia artificial lo que hace sí enormemente es, digamos, ya obviar el dedo humano en la captura de la información y ya tienes los periféricos para captar la información. Lo que tú tienes que saber específicamente tu cliente y tu proceso, qué es lo que le genera valor, qué es lo que tú quieres tener de él, qué es lo que tú quieres brindarle a tu cliente y a tu mercado, y tú cómo quieres cimentar esa competencia, esa fortaleza y convertirlo parte de tu proceso, mantenerlo y ayudarte a estas herramientas. De por sí te puedo decir que el uso, si hacemos un paralelo, digamos, de los usos de los RPs y el uso de las herramientas vigentes hoy en día de inteligencia artificial, el costo es notablemente diferente. Si hacemos un paralelo hace 10 años atrás para poder capturar información y tener las bases de datos y tener los indicadores dentro de un control tower para una correcta operación dentro de un operador logístico, podríamos estar hablando de montos mayores en inversión, a diferencia de hoy
que sí, digamos, la inteligencia artificial ha simplificado enormemente y que son aplicativos y son herramientas que no son costosas. Ojo, no son costosas. Lo que pasa es que hay que, digamos, entender claramente qué es lo que hacen, ejemplificarlos, llevarlos a la práctica y sobre todo tenerlo como política y tenerlo sobre todo en este reto, ¿no? De la transformación digital y digamos la colaboración y el entrenamiento integral de toda la organización apuntando y a estos lineamientos de informatización, de control de datos, indicadores y uso de la IA. Ingeniero, buenas noches. Le saluda Fabián Paico. Hola, Javier. Yo creo que también esto, y por punto importante es que si no se tiene o el operador logístico no tiene la capacitación adecuada, yo creo que también va a dar una falsa información y no vamos a tener una data exacta, porque en realidad este tema de la IA es bien completo y tenemos que tener las especificaciones correctas para poder hacer un uso logístico correcto también, ¿no? Porque a veces también si no tenemos esa capacitación, nos da una falsa información, ¿no? Sí, pero la ventaja de, a diferencia de la información anterior, y muchas gracias por tu intervención, es que la IA no se equivoca en la captura de información. Un GPS, como toma la información en coordenada y en tiempo, esa es la información, no hay dedo, eso lo hace una máquina. Y esa máquina está levantando la información correcta. El asunto es cómo interpretamos, qué herramienta le ponemos a esa interpretación y cómo la usamos. Ahí viene el desafío. ¿Qué es lo que queremos? Correcto. Recuerda, un operador logístico se compromete en tres cosas. Primero, promesa de entrega. Y el promesa de entrega está estrechamente vinculado al OTIF. On time in full. ¿A qué hora entrego? ¿Qué me planificaste? ¿A qué hora entregué y cómo entregué? El cero mermas, lo entrego bien. A través si eres un reefer. Control de temperatura. Si estás entregando operaciones repetitivas, un control de dispatch. Si estás encontrando última milla, la hora de entrega, justamente es por lo que se compite en ese sector. Si estamos hablando de seguridad de sobredimensionados, ¿cómo te llevo todos mis parámetros y la IA para las cosas, de la Internet para las cosas, para captar toda esa información a través de periféricos y tenerlos controlados online? Ahí viene el desafío, saber perfectamente qué es lo que quiero y porque las herramientas, amigos, están ahí. Hay una nube de información. Yo se les hago un barrido rápido. Utilizo, por ejemplo, en OpenAI, utilizo el ChatGPT para todo lo que es el tema transaccional, para verificación y datos de conductores y planes de mantenimiento y rutas. Utilizo Gemini para utilizar todo lo que hace Google a través del tracking, a través de los mapas que tiene virtuales, a través de todo lo que hacen todas las ciudades del mundo para tener, digamos, un tracking correcto. Pero ¿cómo han ido esta información? ¿Cómo la han ido? Si tengo dos IAs distintas, para eso está el N8N. El N8N a través de líneas de comando prácticas y simples y sintéticas, te va a anidar todas las IAs en función a tu objetivo. Y vas a tener el control absoluto y sabes que lo vas a tener en la aplicación mobile, lo vas a tener en tu teléfono, que es otra de las principales revoluciones que tuvo todo este tema de la informatización en el mundo, ¿no? Ese es el tema, amigos, cuando hablamos de la IA y hablamos de, de, de las empresas que no son nativas, pues, digitalmente, ¿no? Ese es el principal reto, vencer esa barrera de decir que sí se puede hacer y que tenemos las herramientas y que tenemos todo para hacerlo, simplemente es el tema de la cultura, la política y la decisión. Ojo, vuelvo a repetir con lo que concluí. No es que va a cambiar el transporte, la IA, es una herramienta que va a definir quién se va a quedar en el mercado. Ojo, porque es extremadamente alta la productividad que te puede generar. Sobre todo ya se los he mostrado en estos temas de costos ocultos, que no los vemos, ¿no? O sea, un siniestro yo pienso que solamente es el deducible, no lo ves. Que te puse el 35% de tu camión. Y así hay una serie, digamos, de vicios ocultos que generan productividad y generan una cultura lean para tu operación que va a generar que tengas una operación limpia, sin pérdida, sin desperdicio, sin despilfarro, y eso te va a ubicar en una posición mayor en el mercado y tú pasas así a destronar a todos los que, digamos, tus competidores directos, ¿no? Eso sí. No sé si respondí tu pregunta.
Ingeniero, muchas gracias. Buenas Muy noches, bien. ingeniero. Buenas noches, José. Mucho gusto, gracias. Eh, Perdón, solo con la molestia. Ahorita mi mente pues quedaba un poco divagando cómo recopilar toda esa información, porque mencionabas algo ahí de Internet de las cosas. Nosotros Ujú. utilizamos GPS, utilizamos medidores de temperatura, gasolina, tenemos controles para gasolina, pero todo es aislado. Ujú. No está integrado completamente. Lo que hacemos es que venimos y empezamos a recopilar en unos Excel. La inteligencia artificial en este caso, ¿cómo recopilaría toda esa información o cómo se lo pongo para que me dé los resultados deseados de todo lo que compartías que se ejecuta? Ya se convierte un poco complicado que me quedaba pensando yo y cómo hago para el input de todos estos registros y que me dé los resultados propuestos o deseados. Es que justamente es eso, ¿no? Mira, la diferencia cuando nosotros hacíamos una programación hace años, cuando hacíamos, digamos, un macros en un Excel donde queremos tener un resultado robotizado, repetitivo de los datos, lo que pasa es que ese algoritmo ya viene predefinido en todos los algoritmos y en todos los aplicativos de IA. Ya viene. Si tú le vas, tú le das el Excel, tú le cuélgale el Excel al ChatGPT. Si tienes de pago, mejor, porque muchas veces se limita, ¿no? Y cuélgale tu Excel de resultados de combustible, porque el combustible tienes una estructura de base de información. Tú le entregas ese resultado y ese resultado, la inteligencia artificial a través de su lógica programativa te va a decir si son consistentes los campos que tienes para el control de tu combustible y te va a hacer una evaluación de camión por camión, de conductor por conductor, de toda la información que tú tienes y te va a dar un resultado. Él va a hacer un análisis. Va a hacer un análisis en función al prompt. ¿Qué es el prompt? ¿Qué es lo que quieres de tu información? Yo quiero consistenciar mis rutas, determinar cuáles son mis parámetros de consumo y quiero encontrar cuál es el parámetro de planificación, quiere decir el presupuesto del combustible versus mi operación, versus mi plan de ventas y versus mis resultados en utilidades. Tú le das esa información, le das esa estructura, con la información que tú tienes te va a sugerir, te va a dar datos y te va a dar modelos de captura de información. Recuerda que la IA, perdón, la inteligencia para las cosas, es ese parámetro que lo sacas de un elemento físico, mecánico, matching, máquina, que capta la información, la captura, la procesa, la digitaliza y la manda a la nube. Y estando en la nube es ese parámetro que coge cualquier elemento de inteligencia artificial para analizarlo, predecirlo, el comportamiento y darte una respuesta. Esa es la diferencia. No es que tú tienes que explicarle, él te va a explicar a ti cómo es lo que está encontrando. Ahora, ¿qué es lo que hacemos cuando utilizamos? Es justamente eso. Por ejemplo, si yo quiero saber cuál es el nivel de facturación diario de mi camión, utilizo el GPS. El GPS lo han ido a mi aplicativo de inteligencia artificial para que él me diga, a través de geocercas, analizando toda esa base de información, esa nube de información, que me diga cuántos días el camión vendió, cuántos días estuvo parado, cuánto tiempo estuvo parado por zonas, y te da esa información, te la da, te la tabula y te dice, te da a través de indicadores. Esa es la diferencia, que el aplicativo te lo hace completamente todo. Ya evitas ese análisis. Por eso muchos dicen, la inteligencia artificial va a desplazar al hombre, porque el hombre tiene que tener, digamos, la capacidad de mayor creación y encontrar otras opciones donde no llega la IA, ¿no? Pero no en eventos repetitivos como analizar bases de datos de Excel, ¿no? Yo te, yo te, yo te reto a que tú pases tu información, cuélgaselo el Excel a un ChatGPT y te va a dar la información, te va a decir, te va a comentar todo lo que va a encontrar en el Excel que tú tienes de base de datos que tú sacas de información, por ejemplo, el combustible, ¿no? Hay muchos aplicativos. Aquí Galaxy me dice, hay muchos aplicativos en IA. Yo no podría, te podría decir muchos. eh, Estamos estructurando cursos, ya tenemos cursos donde aplicamos cada uno de ellos, pero podemos decirte, no puedes utilizar cualquier inteligencia artificial. Es más, puedes utilizar el GPT para preguntarle qué es lo que quieres y te va a dar la aplicación en la cual tú puedes recurrir para hacer la aplicación que tú desees hacer. Pero recuerda que cómo yo puedo entrar en una política y yo puedo imaginarme cómo puedo tener el control absoluto de todas mis operaciones a través de la IA. Tengo que primero tener un macroproceso
de cuál es mi objetivo, cuáles son mis resultados y cuáles son, digamos, los procesos clave. Si yo no tengo eso, vamos a divagar. No, esta no es una varita mágica. Es una herramienta potentísima, potentísima. Es más, ya no tengo que caminar, ya tengo el automóvil, es más, tengo el avión para volar. El asunto es que tengo que saber a dónde quiero llegar y dónde tomarlo. Ese es el asunto. Muy bien, gracias. Justamente eso era, para poder obtener el resultado, yo necesito darle la información. Tiene que Ujú. tener el acceso de los registros, pero para eso yo los tengo que trabajar. Entonces no los tengo en una base de datos, sino que lo consolido en Excel. Prácticamente termino haciendo el trabajo. Y el prompt sería qué es lo que yo quiero que me despliegue de resultado final, ¿no? Así es, pero te va a decir cómo vas a tomar la información y te va a dar ideas, porque puede ser que tú tengas el consumo del combustible a través de algún parámetro telemétrico, puede ser. Si tienes telemetría, ya tienes el 50% de la guerra ganada, en ese tema del dato duro. Si, Sí, si no la tienes la telemetría, porque tu camión no está, es tecnología desfasada, si tiene, te va a dar un parámetro, te va a dar una metodología de captura de información. Y eso es lo que te va a manejar después, esa información. La IA trabaja con el dato histórico, con información. Por eso ha llegado donde ha llegado, porque la humanidad ha generado tantos datos que de ahí predice. Recuerda, es la predicción la que lo fuerte. predicción. Sí. A ver, Correcto. Muy acá hay bien. unas Mil, preguntitas. mil Sí, gracias. está bien. El futuro de la logística en general, transporte es una herramienta útil que debemos ir implementando cada vez más con las otras organizaciones. Es que ya no tienes opción. O la implementas o sales del mercado. Discúlpeme que sea tan duro, pero es la verdad. Los parámetros de costo fijo y variables, ¿de qué depende? Los parámetros de costo fijos y variables dependen de, mira, eso es lo básico. Tú tienes que entender claramente, y la ITA lo va a decir también. Los costos fijos es lo que tú eres como empresa y los costos variables es lo que tú operas, es tu costo operativo, cómo realizas el servicio. Ahí está, eso es simple. Lo que tienes como empresa, camiones, personas, procesos, todo lo que se paga en forma temporal y el variable es lo que tú pagas puntualmente en el servicio que realizas, específico por el viaje que tú realizas. Sí, vuelvo a repetir, es importante, la IA hay muchísimos. Ya te he dado tres, te he hablado de GPT, te he hablado de Gemini, te he hablado de N8N, te puedo hablar de Bitrack, te puedo hablar de una serie de IAs, es como tú lo tienes que aplicar. Es más, consúltalo, ellos mismos te van a decir cómo puedes anidarlas. Hay muchas herramientas. Te he puesto aquí en una lámina todas las herramientas, creo que ya lo han compartido. Interfaces en la telemetría y otros sistemas de IA. Es que justamente la telemetría a través del canvas del camión o a través del HADAS, que también se va a través del canvas, que se va a la nube en tiempo real, te está sacando todas las variables. Desde que el camión, desde que el conductor pestañeó, abrió la boca, bostezó, o que tuvo apnea del sueño o algo le detectó, esa información te la va a enviar en tiempo real, la va a evaluar y te la va a predecir, y te va a alertar en tiempo real. ¿Cómo haces ese puente de información? Esos son todos los canales que tienes como telemetría, por ejemplo. El Canvas y la telemetría es básico eso. Si tu camión no lo tiene, no se puede conectar, tienes que recurrir a la toma remota de información y eso sí es un poco más complicado, pero también es válido. Le pones el dato, le pones la información y te va a dar el dato. ¿De acuerdo? Bien, amigos. Sí, pues muchas gracias a ustedes, más bien. Yo les estoy muy agradecido. Este es un tema que podemos hablar toda la noche, la verdad. Y nada, yo en nombre de Sefortunas agradecerles enormemente su presencia, su interés y espero que esta charla les haya sido de ayuda.